pueden expresar en una simulación dinámica. Puede que algunos factores como el de la temperatura, cuando únicamente estamos manejando sistemas isotérmicos, es decir, transportar agua de un punto a otro en una tubería, ¿eso ustedes creen que hará un cambio significativo en la temperatura? Por ejemplo, que yo quiera transportar agua con una bomba hidráulica de aquí a las canchas de voleibol, ¿el agua se enfriará o se calentará con respecto a donde la estoy bombeando, a mi destino? Sí, el agua se le va a enfriar, se le va a calentar de aquí para allá. El agua, esos cambios, porque son, por ejemplo, en una manguera, como si la estuviéramos transportando en una manguera, del punto de la llave donde se origina, 10 metros adelante se calentó o se enfrió el agua. ¿No? Quizás me va a decir, sí, porque sale caliente, pero después sale fría. Pero era por el acumulado que se encuentra en la tubería, si hubo calor o si hubo frío. Pero a lo que me refiero es que la temperatura en sistemas donde son isotérmicos, por ejemplo, que no hay reactores, chaquetas de calentamiento, prácticamente la temperatura permanece estable, pero la presión sí varía y el flujo también. Entonces es donde exhibimos más que nada esas condiciones de fluctuaciones. Ahora, algo importante: cuando nosotros vayamos a hacer una simulación dinámica, todo lo que hagamos primero será en estado estacionario. El SkySys tiene una opción cuando entramos a modo dinámico que guarde el estado estacionario. Sin embargo, sí lo guarda, pero quién sabe en qué carpeta y quién sabe con qué nombre. Así como cuando le damos ese sabor, querían guardar documentos y dice, el documento se guarda dónde y cómo, quién sabe. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo guardo siempre mi simulación iniciando, o trato de guardarla iniciando, y la voy guardando conforme avanzo, termino mi estado estacionario, la dejo, voy a la carpetita donde dejé, hago una carpeta que diga estacionario dinámico, copio en una y en otra mi estado estacionario en el dinámico, abro el dinámico y mi estacionario, y ahora sí, mando a estado dinámico la simulación. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros entremos a modo dinámico, el estado estacionario se pierde por completo y es más difícil recuperar el estado estacionario. De hecho, ya no se puede recuperar el estado estacionario habiendo una vez entrado a modo dinámico. Y si luego la simulación genera un error o hay algo que ya no convierte o de plano hace cosas que ni al caso, pues es mejor abandonarla y volver a iniciar desde el estado estacionario que ya nosotros habíamos guardado. Ahora, para hacer una simulación en estado estacionario, pero en estado dinámico, la simulación en estado estacionario debe tener válvulas. Todas las corrientes o las corrientes que nosotros vayamos a simular dinámicamente deberán tener válvulas, todas las corrientes de materia. Válvulas normales, válvula de control se le llama ISO. Hay otra que es válvula de seguridad, que es la de review. Esas no, esas son específicamente de seguridad y esas se tratan de una forma especial y son más difíciles de controlarlas y simularlas. Así que es únicamente la que se llama válvula de control. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir un archivo de simulación nueva y vamos a simular ahorita. Agreguen el agua y el paquete termodinámico correspondiente al agua. ¿Cuál es ese paquete termodinámico? ¿Cuál? ASNSI. Entramos a la lista de simulación. Cuando nosotros queríamos simular una corriente de materia, únicamente agregamos la corriente de materia y
dábamos de alta los grados de libertad que necesitamos. En este caso, como es nuestro ejemplo piloto, no estoy sacando una oración, porque les quiero enseñar cómo se pasa una simple corriente de materia a modo dinámico. Ya manejar equipos es más. Cada equipo es más complejo de manejarlo. Un tanque incluso puede no correr, es un simple tanque. Ya de hablar de otros especializados como flashes, reactores o columnas que de plano sí son muy complejas de simular analíticamente. Ahora vamos a decir que nuestra corriente de materia está a 30 grados Celsius, que tiene una presión de, ¿qué será? 3 bares, y que hay un flujo de 100, vamos a dejarlo en 100 moles o kilomoles hora. Agregamos su composición y pues es meramente agua. 30 Celsius, 3 bares, 100 moles, pura agua. Eso es lo que hacíamos para obtener propiedades de una corriente de materia. ¿Ok? Ahora, luego esa corriente de materia quizás se conectaba a una bomba, a un tanque, un condensador, a lo que sea se conectaba. Pero antes de conectarla al equipo, siempre vamos a añadir una válvula. Pero aguas, aquí ya no existirán las deltas P en cero. Ya no pueden existir las deltas P en cero. ¿Por qué? Porque una válvula en la vida real siempre generará una caída de presión, porque es un accesorio. ¿Okay? Entonces ya esas deltas P en cero se quedaron en el pasado, quedaron en el estado estacionario. ¿Okay? Entonces, vamos a guardar antes de seguir avanzando, vamos a ir mandando nuestras simulaciones. Ustedes saben cómo las guardan, yo lo voy a guardar en la carpetita de su materia, donde tengo simulaciones, y voy a hacer una nueva carpetita, una que se llame EDO estacionario y EDO dinámico. Y lo guardo en el estacionario. Y le doy ejemplo piloto, por decirlo así. Ya guardo en el estado estacionario, y luego cuando voy a pasar a dinámico, nada más lo duplico y lo abro en el dinámico. Pero hay que añadir las válvulas. En la parte de all, de todos los equipos y all, vamos a irnos a la que dice válvula de control valve. Esta de acá. No la de al lado, la de al lado es la de relieve. Y esa es de seguridad, dice no. Es válvula de control. Añadimos nuestra válvula de control a la simulación. Y la abrimos. Podemos cambiarle el nombre, podemos ponerle válvula 1, P1, para no complicarnos con la nomenclatura predeterminada que nos cae en el simulador. Conectamos la corriente 1, igual le podemos cambiar el nombre, como entrada, salida, o dependerá de lo que tengamos en el proceso. Y la salida se llamará 2. Nos vamos a ir a los parámetros y aquí es lo que les decía. Forzosamente debe de tener una caída de presión. A veces el problema nos da el valor que debemos de ingresar. A veces nosotros debemos de considerar más o menos qué caída de presión vamos a darle. Igual le vamos a dar una caída de presión excesiva. Si tenemos 3 bares, ¿qué presión ustedes quisieran darle como caída de presión? Total, es una simulación que es una calcular. ¿Cuántos son 3 bares? 300 kilopascales. ¿Cuántos de caída de presión le quieren dar? Unos 20.
100 sería una atmósfera casi completa, un bar prácticamente, eso es mucho. Para una círcula, algo de 20. Los 20, vamos a dar los 20 kilopascales. 20 kilopascales, no 20 bares. Una vez que ya detecta la delta P, ya corre. Si profe, ya está dinámico, no, seguimos en el estacionario. Guardamos, aquí le damos al disquetcito para guardar y que ya se guarden nuestros cambios que llevamos. ¿Okay? Bien. Ahora, bien interesante. Bueno, si el problema fuera conectar un tanque, un reactor, un intercambiador de calor, lo que sea, seguimos añadiendo los equipos correspondientes, seguimos cumpliendo sus grados de libertad, seguimos dándole en OK todo, y a cada corriente, tanto de entrada como de salida, se debe de ir agregando su válvula de control. Todas ya van a llevar válvula, ¿ok? Bien, entonces, claro, me va a decir, profe, pero ¿cómo voy a saber que esa válvula que me controla? Si me controla la presión, si me controla el flujo. Automáticamente, al darle al controlador, lo transformaremos. ¿Por qué el controlador es universal? Ya cuando, o sea, el icono del controlador es universal. Ya cuando le damos el parámetro a buscar la variable de proceso y la variable de salida, es cuando se nos transforma en uno de presión, nivel o temperatura. Los típicos, ¿no? Presión, nivel, temperatura y flujo. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bien. Vamos a dimensionar la válvula, no se nos olvide, es muy importante. Damos doble clic en la válvula y nos iremos en la parte de rating y ahí nos preguntan qué tipo de característica de operación debe tener la válvula: lineal, de rápida apertura, de igual porcentaje, o usar una tabla, en dado caso de que nos den una tabulación del comportamiento de la válvula, pero pues es muy raro que no lo den, a menos que tengamos el proveedor o algo así. Entonces, lineal significa una línea recta, que X igual a Y. Igual porcentaje es que habla igual porcentaje. Y de rápida apertura, generalmente esas son las que son para venteo o para de seguridad, porque necesitan una apertura rápida. Entonces vamos a dejarla en lineal. Nos da un valor predeterminado de apertura de la válvula. Aquí, si se dan cuenta, lo pone al 50%. ¿Qué significa? Que pues la apertura de la válvula, su vástago, nada más está al 50%. Nosotros podemos igual manipularlo si queremos que esté al 20, al 80, al 60, dependerá del tipo de válvula que va a controlar. Por ejemplo, si es una de presión, no puede estar abierta ni al 100% ni al 50%. Si es una de flujo, de nivel, tampoco pueden estar ni al 100%, pero tampoco pueden estar al 20%. Ya son características de instrumentación. Entonces vamos a dejarla aquí porque es nada más de flujo, va a ser de flujo, la dejamos al 50% de apertura. Aquí nos resume la delta P que tiene, que fueron los 20 kilopascales, y aquí nos preguntan para dimensionar el CV de la válvula. Vamos a darle el intermedio de método específico del fabricante. Al darle clic, se nos aparece esos tipos de válvulas de flujo y le vamos a dar el de hasta abajo, que es Universal Gas Size, dimensionamiento universal de gas. Le damos clic ahí y le damos Size Válvula, dimensionar válvula, este botón. Y al darle clic ahí, nos calcula el CV. Los calcula, esos son el flujo en galones por minuto estándares americanos a 60 Fahrenheit y un PSI, lo que calculas, que es 9.34, ¿no? Ya calculas el CG y los factores de KM de la válvula, ya esas son cosas ya internas de la válvula. Bien, ya dimensionamos la válvula, ahora nos vamos a la pestañita donde dice Dynamics y le vamos a dar check,
que sea una válvula check, es decir, para prevenir el retroflujo, para que el flujo no se nos regrese. La válvula check, lo que conocemos. Ya una vez que está ahí, vamos a darle otra vez guardar para que se guarde todo lo que ya hemos dimensionado. Y todo esto es para comenzar para pasar esta estación a dinámico. Todavía no hemos agregado el controlador, es muy interesante. ¿Preguntas? Cerramos y vamos a agregar el controlador. Donde dice, si no encuentran el controlador, donde dice la pestañita de Dynamics en Control, dan clic ahí y les aparecerán todas las herramientas para control y dinámico. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? Uno que tiene como un círculo con una rayita arriba y dice PID Controller, un controlador PID. Damos clic ahí y lo arrastramos hacia nuestra válvula. Y vean, tiene su nomenclatura es IC, no tiene si es de flujo, si es de presión, si es de nivel, si es de temperatura, solamente es un indicador controlador, porque no le hemos dado su variable de proceso y su variable de salida. Una vez que lo hagamos, se transforma en el LIC, TIC, PIC, LIC. Bien. Está en rojo porque no tiene agregado ningún conector, ninguna variable. Una vez que ya quede bien, debería estar en verde. Damos doble clic en el controlador y nos preguntan. Vean, ahí tenemos los tres parámetros que nos interesan. PV, variable de proceso, OP, variable de salida, outlet process, en set point, el punto de ajuste. Son los tres que necesitamos y son los tres que vamos a mandar al script chart y al facetext para controlar, ver el comportamiento de nuestro lazo de control. Bien, la variable de proceso es lo que vamos a controlar. ¿Qué vamos a controlar? Flujo, presión, temperatura, concentración, nivel. ¿Qué vamos a controlar? Flujo, porque no tenemos nada más que controlar. Tenemos un tanque para controlar el nivel, no estamos metiendo ni calentamiento ni enfriamiento para controlar temperatura, no estamos metiendo un almacenamiento en un tanque para presión. En concentración es más difícil controlar, hay que usar nuestros puntos de control. Entonces, vamos a seleccionar nuestra variable de proceso, le damos a Select y se nos abrirá esta pantallita. Nos pide en qué corriente o qué equipo también, o sea, aparece todo lo que está disponible para que se transforme en nuestra variable de proceso. En este caso, pues es de la corriente 1, que es de entrada. Al darle clic ahí, se nos va a aparecer todas las variables de proceso que en la corriente 1 podemos buscar o controlar. Nos interesa el molar flow. Molar flow. Ahí está. Damos clic. Al dar clic, se nos habilita la pestaña de Select. Seleccionamos. Listo. Automáticamente, vean, el controlador se une con la corriente de materia. Sigue estando en rojo porque no tenemos todavía la variable, la salida del proceso, el OP, que será la válvula. A veces yo me confundía, digo, ¿cómo reconocer entre quién es PV y OP, o PV y el OP? Y la variable de salida, la del OP y el OP, siempre será la válvula. Siempre será la válvula. El set point es mi valor deseado que se mantenga la variable de proceso, y la variable de proceso es la que yo quiero controlar. Así yo identifico en ISIS quién es PV, es el P y el P. Entonces, mi variable de proceso, que aquí está, Output Target Object, ¿quién será? Mi válvula. Doy clic aquí y selecciono a la válvula 1, por la válvula que yo necesito. Como aquí nada más tenemos una sola corriente y una sola salida, una válvula, pues es fácil, pero cuando ya tenemos más corrientes, más válvulas, se aparecerán todas. Por eso es que es importante que ustedes etiqueten, nombren o diferencien sus corrientes de materia y válvulas correctamente, ya que si no pueden equivocarse, una válvula que ya caso.
le van a dar posición del actuador deseada, porque el actuador es el que cambiará a la decisión que deseada que tengamos o necesitemos. ¿Sale? Y vean, ya se conectó, voy a cerrar. Al darle que es flujo, vean, ya automáticamente lo identificó. Sigue estando en rojo porque debemos de definir diversos parámetros: la ganancia, el tiempo integral, el tiempo diferencial, lo que es característico de un PI y un PID, el tipo de acción, si es acción directa, si es acción indirecta o reverse, el máximo, el mínimo, el set point, ¿qué más? Creo que ya eso es lo más importante, pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo voy a identificar si mi acción del actuador es directa o indirecta? ¿Saben de lo que les estoy hablando? No, de plano no saben nada de lo que les estoy diciendo. Es el contacto de la variable, ¿no? Saber si es directo o indirecto. Es el comportamiento de la variable de la salida con respecto a la variable del proceso controlado. ¿Cómo va a actuar mi válvula frente a una perturbación? Eso es lo que significa la acción. La válvula, exactamente. La válvula nada más puede hacer abrir o cerrar. Exactamente. Eso es lo que puede hacer la válvula. Y esa apertura o sellado, ¿cómo se comportará? ¿Cómo quieren ustedes que se comporte cuando una disturbación, una perturbación o un movimiento de set point aparezca en el lazo de control? Y es ahí donde ustedes deben de analizar cómo se comporta la variable que ustedes quieren manipular junto con lo que quiere hacer su lazo de control. Bien, vamos a hacerlo con un ejemplo para que entiendan esta acción, porque eso se hace con un ejemplo. ¿Qué hora son? 7:30. Vamos a hacer una del nivel, que es uno muy clásico. Imaginen que tengo yo un tanque, como el tanque de balance que les hablé de la planta de pretratamiento, y que está en un constante llenado, pero también en un constante vaciado. Se está mandando al tanque de almacenamiento y después a otras a las plantas respectivas. Entonces, tanto el flujo que entra es igual al que sale. Esto se mantiene a un nivel estable. Este es mi set point. La variable de acá es mi punto de ajuste, set point. Y mi válvula, tanto de drenado como de llenado, son independientes. Y esta tiene una apertura. La que venimos nosotros de HYSYS nos da es 50%, como predeterminado. Si estuviera cerrado, tendríamos que meter un lazo aquí de presión, porque se puede presionar o implosionar nuestro tanque si está cerrado, una presión fija. Entonces, ahí hay que cuidar de diferentes cuestiones, ¿no? Pero aquí nada más me interesa el nivel, es atmosférico, y me interesa el nivel, que se me mantenga mi 70%. Ahora imagínense que no es una disturbación, es una perturbación, simplemente yo quiero cambiar mi punto de ajuste. Quiero llenarlo más, no quiero que esté al 70%, quiero que esté al 80%. Cambio yo mi punto de ajuste al 80%. ¿Qué va a pasar? La de nivel es esta y esta es de flujo. Esta va a reconocer que hubo un salto escalón. El salto escalón al 10% más, al 80%. Es decir, para que esto comience a llenarse, ¿qué debería de hacer la válvula? Cerrar completamente.
Es decir, la variable de proceso aumentó porque aumentó su set point, y la variable de salida cerró. ¿Cómo son las acciones? ¿Son iguales o contrarias? Contrarias. Entonces, si son contrarias, es indirecta o reversa. Si fueran iguales, serían directas. Si esto incrementa, esto abre. O si esto decrece, esto cierra. Eso es una acción directa. Una acción indirecta, o reverse, como nos menciona Hayes, este sube, este baja. Este baja, este sube. Es decir, gana nivel. Para ganar nivel necesito cerrar válvula. Para perder nivel debo abrir válvula. Esa es la acción del controlador. No todos los lazos de control funcionan de la misma manera con las variables de control. No va a ser lo mismo una acción en una temperatura, lo mismo en una acción de presión, lo mismo en una acción de nivel, lo mismo en una acción de flujo. Hay que analizar. Unos puede que coincidan, pero otros no. Hay que analizar la acción de nuestra variable de proceso y la variable de salida con lo que queremos manipular. ¿Cómo la queremos manipular? Porque si imagínense ustedes los ponen como ingenieros químicos a controlar el proceso y le dan a este para el nivel y le dan una acción directa, van a decir, pues aumento mi nivel, quiero aumentar, esto voy a abrir, lo abro al 100%, la válvula abrirá al 100%. ¿Qué va a pasar? Perderé el nivel. Iré perdiendo nivel, perdiendo nivel. Y aunque yo aquí le abra más, yo seguiré perdiendo nivel. ¿Qué hace? Cierra, aumenta flujo, recupera nivel, estabiliza otra vez y estabiliza. Y ahí trabajan en conjunto todos los lazos. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ese apartado en el simulador. Nos vamos a ir a parámetros, y ahí es donde se encuentra la acción. Directa, reverse o directa. Direct o reverse. Reversa o indirecta y directa. En el caso del de flujo, ¿qué debemos de colocar? ¿Acción directa o acción indirecta? Imagínense que nuestro flujo es en una tubería, pura tubería. Si mantenemos un set point de 100 kilomoles y de repente llegan más o llegan menos, y yo en mi tubería quiero seguir desplazando esos 100, ¿cómo debe de comportarse la válvula? También lo cerramos. Por ejemplo, si llegan más, ¿qué debe hacer la válvula? Cerrar. Si llegan menos, ¿qué acción debe de ser entonces? Dígame usted. No me interesa la presión ahorita. Me interesa el flujo nada más. Estamos primero analizando el flujo. Primero tomamos un sencillo lazo. Cuando hagamos un tanque, ahí sí tenemos que involucrar más lazos, 3 lazos de control al menos. Yo en mi tubería tengo los 100. Están pasando a través de la válvula está al 50% de apertura. Llega el flujo, pasa por la válvula y se mantiene en 100. Pero de acá, luego llega menos. ¿Qué va a pasar? Voy a perder el flujo. Díganme ustedes. Yo voy a poner lo que ustedes me digan. Contrario a la ley. Directo es que ambas se comportan con el mismo sentido.
100 moles aquí viajan a través de estas por ahí. Y de repente aquí está la válvula. Y de repente acá llega menos flujo. Y si yo le pongo una acción directa, es decir, detecta una señal menor, significa que tiene que cerrar, porque está disminuyendo está detectando una señal menor a la del set point. Significa que es una acción directa, porque si disminuye, también la válvula cierra. ¿Y qué pasa si cierro? Bloqueo todo mi flujo y me quedo sin flujo. ¿Qué pasa entonces la acción indirecta o la reverse? Detecto yo menor cantidad, abro para que pase más el flujo. Una acción indirecta, en este caso. En este caso porque es una tubería. ¿Ok? Entonces es reverse. Ok. Aquí el nodo debe de ser automático para que se haga de forma, las oscilaciones sean automáticas, todo el cambio es automático, pero no nos va a dejar cambiarlo, ahí manual automático, el indicador, no nos deja cambiarlo hasta que coloquemos el rango de mínimos y máximos. Es decir, los rangos de operación, estoy acá, nada más que no se ve, en los que yo debería de estar trabajando. Por ejemplo, si fuera, voy a colocar también el de nivel, que es el que tiene como que un rango más amplio. Yo mi tanque no lo puedo dejar al 0%, ni lo voy a dejar al 100%, porque se me va a derramar, o voy a perder todo mi nivel. Entonces yo necesito trabajar en un rango intermedio de parámetros de nivel mínimo y máximo, en donde mis indicadores no deben de exceder, ni superar o disminuir esos indicadores. Entonces todos trabajan de esa manera. El de presión, el de nivel, el de flujo, el de temperatura, permisibles, en donde pueden oscilar el controlador. Entonces, ahí, ¿qué es lo que debo de colocar? Pues si yo tengo 100 en teoría, porque ese va a ser mi set point, que es el flujo que yo le dije, el estado estacionario. Todo esto es estado estacionario, en configuración de estado estacionario. Si es de 100, ¿cuál es el flujo mínimo que yo debería de trabajar? 95. No voy a decir, que trabajo con 50. No, tampoco hay que darle un amplio, o sea, dependerá de lo que yo quiera trabajar. Igual la temperatura. Si mi proceso debe de estar a 300 Celsius, yo le voy a decir a mi ciclo de, ¿cómo se dice? Lazo de control, que me trabaje desde 100 Celsius hasta 1000. Porque mi rango es de 300, yo debo mantener 300, quizás 301, 299. Entonces, dependerá del tipo de variable que estaremos controlando. Entonces, aquí en flujo, pues vamos a darle 5 de más, 5 de menos. O 10 de más, 10 de menos, yo le voy a dar 5 de más y 5 de menos. 95 el mínimo y 105 el máximo. Una vez que está ahí, ya nos dice OK. Y ya podemos nosotros seleccionar el tipo de modo. La damos automático. Y vean, ya detectó el set point en 100 kilomoles. Ya detectó, como estamos en estado estacionario, lo pone así. Ya la variable está en 100 kilomoles, su apertura está en 50%. Mínimo de flujo 95, máximo 105. La ganancia KC nos lo den 1. Vamos a ir a la parte que dice Autotuner. Aquí en la parte lateral, Autotuner, nos dice qué tipo de controlador necesitamos, si un PI o un PID. El HYSYS no tiene la opción de PD, del proporcional diferencial, ni el P, que es el proporcional, porque en procesos no tenemos un controlador P. Le damos ya sea PI o PID, que la pregunta del millón, que eso sí está muy buena. ¿Qué debería de ser PI o PID? El PID es un proporcional integral predictivo y un PI es un proporcional integral. ¿Qué es?
El controlador actúa mediante un cálculo matemático. El control lo pueden explicar de la siguiente manera. Pueden ser estos controladores, los típicos. Llega la variable de proceso o la señal medida. Este detecta hacer la lectura y en base a esa lectura hará un cálculo de comparar el error medido y el error del valor del setpoint. Entonces, al comparar ese error, debe de compensar, debe de actuar de tal manera de que corrija ese error. Pero ¿cómo lo hace? Mediante matemática. Como como un espectro o un cromatógrafo nos muestra las curvas mediante un haz de luz que atraviesa una muestra y nos plotea los diagramas. ¿Cómo lo hace? Mediante una transformada de Laplace o una transformada de Fourier. Entonces, internamente, aquí hay una operación matemática que hace esa operación. Pero hay diferentes tipos de operaciones matemáticas, en donde la del proporcional es una simple aritmética, y nada más mediante eso lo calcula. El proporcional integral mide la parte de esa fórmula, que es que no la tengo ahorita, si quieren se las proporciono mañana, más una integral. Literalmente tiene una integral en su algoritmo de resolución. El PID tiene tres: la parte proporcional más la parte de una integral más la parte de un diferencial. Y el TD solamente mide la parte de proporcional más la parte de la diferencial. Entonces, ¿cuál elegir? Es donde viene siempre el meollo de la pregunta para los químicos. Están más familiarizados con esto los electrónicos. Ellos, su pan de cada día es eso. Es su pan de cada día. El pan de cada día de ustedes son los balances, cualquier tipo de balance, sea de calor, sea de momento, sea de fuerzas, sea de mecánico, sea de masa, sea de presiones, cualquier tipo de balance es su pan de cada día. Ven balances por todas partes, aunque incluso ni siquiera sepan que es un balance, pero es un balance. Y allá, esto es su pan de cada día. Entonces, ustedes deberían ser expertos en balance y ellos deberían de ser expertos en esto. Así, la respuesta es: depende del proceso. Depende. Y para poder elegir necesitamos conocer nuestro proceso y necesitamos conocer lo que hacen eso. Porque esa es la respuesta. Si ustedes quisieran decir siempre es una respuesta a un PID para esto, o es mejor un PID o es mejor un PI, porque el PID tiene ¿cómo se dice? Las tres partes, la proporcional, la integral y la derivativa, y eso será lo mejor porque ajusta mejor el cálculo. Bueno, para eso les voy a mostrar una imagen. Voy a guardar la simulación mientras, para que no se pierda lo que ya hemos avanzado, y les voy a mostrar una imagen de eso, de la interna confusión que existe en el caso para los químicos, se podría decir, de los controladores.
Vean esta gráfica. Es la respuesta de lazos de control de 3 controladores. Un proporcional, que es la línea punteada azul, un PID, que es la roja, y un PI, que es la verde. Díganme ustedes, ¿cuál de los 3 es el mejor? ¿Y por qué? ¿Cuál de los 3, viendo la gráfica nada más, es el mejor? A ver, levante la mano uno. ¿Cuál y por qué? PID porque logra la estabilidad en menos tiempo. Ajá. ¿Alguien más? Es la respuesta. Logra la estabilidad en menor tiempo. Las oscilaciones son menores en este caso. Pero no siempre será así. Depende de lo que queramos hacer, depende del proceso, nuestra variable, lo que debamos usar. El P ni siquiera llega a la señal. El P, pobrecito P, no llega. E es tiempo contra concentración. No importa el proceso, nos interesa nada más el comportamiento. Viendo la gráfica. Eso es nada más viendo la gráfica. Eso es concentración. ¿Cómo se estabiliza el proceso mediante un cambio de la concentración en el sistema? ¿Ok? Bien. Vamos a continuar el día de mañana. Voy a pasar listas porque ya se nos da tiempo. Guarden su simulación.